desamparo. En Mateo 27:46, la Biblia lo relata y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en ese momento, Él se estaba sintiendo desamparado, que Dios lo había dejado solo con esa carga, que estaba solo. Podemos ver que Él estaba adolorido, Él estaba sangrando de esas heridas que los soldados le habían hecho en su rostro, y aún así Él clama a Dios Padre y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos ahí que en la hora novena, en los tiempos antiguos, la hora novena en la actualidad es más o menos a las 3 de la tarde, porque en los tiempos antiguos la hora primera prácticamente empezaba desde las 6. Entonces la hora novena es como a las 3 de la tarde. Dice ahí de que llegándose la hora novena, Él clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto estaba diciéndolo en arameo, y pues los soldados que lo estaban crucificando lo veían a Él, se burlaban de Él y se decían entre ellos, en su ignorancia, decían: a Elías está llamando. Pero ellos estaban equivocados, porque ellos realmente no sabían que Él estaba realmente clamando a su Padre. Amén, aleluya. ¿Verdad? Pero podemos ver también ahí por qué Jesús se siente desamparado. Podemos ver en Isaías 59:2, dice: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Dice que Dios, cuando hay pecado en nosotros, Dios se aparta de nosotros, porque Dios no soporta el pecado. Así es que en nosotros pienso que tenemos que venir día con día ante Él y venir en confianza y preguntarle a nuestro Dios en qué estamos fallando, en qué le hemos fallado. Porque a veces nosotros lo sentimos desamparado, clamamos a nuestro Dios, le preguntamos por qué no hemos recibido ese milagro, por qué no hemos recibido lo que le estamos pidiendo, pero nunca venimos y le decimos a veces: ¿en qué te he fallado? ¿Cuál es el pecado por el cual tú no me das la respuesta? Tenemos que venir ante Él y decirle, hacerlos un autoexamen y preguntarlos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros tenemos rencor con el hermano, con el amigo, con el compañero de trabajo, y tal vez nosotros no lo perdonamos. Entonces ahí hay una división entre Dios, porque Dios no soporta el pecado. Pero ¿por qué Jesús se sentía desamparado del Padre, si dice la misma palabra que en Jesús no se encontró pecado alguno? Y dice ahí también de que Jesús se sintió desamparado. Entonces podríamos decir de que ¿habría algún pecado en Jesús? No, ¿verdad? En Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a
a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver de que por qué Jesús se sentía desamparado del Padre. Era porque Él en ese momento estaba llevando en esa cruz nuestros pecados. Por eso Él se sentía desamparado, porque prácticamente Dios lo había dejado, porque Dios no soporta el pecado. Pero Él estaba un poco consolado, porque Él sabía por lo que Él tenía que pasar por nosotros, ¿verdad? Dios, aleluya. También dice de que Él fue como un cordero inmolado. Podemos ver que quién fue que le dio ese nombre del cordero amado. Fue Juan el Bautista. Fue en dos ocasiones que se encontró con él, que él dijo, diciendo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él quita el pecado de cada uno de nosotros. Él todos nuestros pecados los vuelve puros como la lana, dice, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Él se entregó a las manos de esos soldados que lo habían inmolado, lo habían golpeado, todo por amor a nosotros. Podemos ver de que Él fue el Cordero que se entregó por nosotros. En los tiempos antiguos dice la Biblia de que los sacerdotes venían y traían un cordero y lo ponían, que tenía que ser puro el cordero. Entonces venían y ponía, el pecador ponía sus manos sobre el cordero y lo sacrificaban para que en el cordero quedaran prácticamente los pecados. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue crucificado en ese madero y Él llevó nuestros pecados por nosotros. Él llevó los pecados suyos, los míos, por todos nosotros. Él dio su vida. Damos gracias a Dios porque Él, si no hubiera sido por Él, nosotros no tuviéramos la salvación que ahora podemos tener creyendo en Él. Le hago una invitación que cuando pase al altar confiese con sus labios todos sus pecados, para que Dios lo pueda perdonar y también que pueda haber una comunión con Él, que pueda venir ante Él limpio, ¿verdad? Y que no lo aparte de la presencia de nuestro Dios. Doy gracias a Dios, estas son mis palabras.